En ocasión de la celebración de los 50 años de la creación de los institutos universitarios de tecnología y en especial del Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes, quisiera señalar algunas cositas. La primera es que todos los que hemos estado en el sistema de los IUT tenemos que agradecer al doctor Federico Rivero Palacios, que ha sido el padre creador de esta criatura, con su respeto y reconocimiento profesional que él ha tenido tanto en Venezuela como en otros países, y a su esfuerzo económico, porque él de sí puso muchísimo para que pudiera existir esta institución. Luego el gobierno venezolano tomó las riendas y por supuesto ya eran los presupuestos del Estado, pero lo primero lo hizo de su peculio personal el doctor Rivero. El doctor Rivero tenía su sueño, él fue a diversas partes del mundo a averiguar cuál debería ser la solución para que la industria venezolana y el desarrollo de investigación de las diversas áreas en Venezuela se potenciara, ya que existía un escollo en esos años 60, años 50, y necesitaban de alguna manera resolver ese problema. Él tenía un proyecto muy grande que era el de la represa del Guri, y su empresa fue la que construyó la mayoría de los acueductos de Venezuela, y con esa experiencia y con la riqueza que él tenía, él decidió dedicarse a buscar el recurso humano que pudiera potenciar toda la industria. Siendo vicerrector de la recién creada Universidad Simón Bolívar, él viajó a diversas partes del mundo buscando esa solución. Estuvo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, y fue en Francia donde consiguió el esquema que él andaba buscando. Resulta de que hay un perfil de un profesional intermedio entre el egresado de las carreras de bachillerato, de las escuelas técnicas, sobre todo en esa época era de las escuelas técnicas industriales, los famosos peritos de las escuelas técnicas industriales, y los profesionales de carreras largas, y se necesitaba llenar ese vacío que existía ahí, y se calculaba que por cada ingeniero o licenciado de carrera larga se necesitarían unos 3 técnicos superiores universitarios como los que estaban formando en Francia para poder completar el esquema del perfil profesional que empujaría el desarrollo tecnológico en Venezuela. En Francia lo estaban logrando, fue un éxito rotundo, y gracias al reconocimiento que tenía el gobierno francés de la obra del doctor Rivero, el gobierno francés se ofreció a apoyarlo para la creación de ese tipo de institución en Venezuela, y la llamaron igual, Institutos Universitarios de Tecnología. El doctor Rivero reclutó un personal para crear esas instituciones, las cuales los introdujo dentro de un programa que era parte de su plan, que llamaba Plan de Formación de Profesores, donde los ingenieros que iban a formar parte de esta institución y los licenciados tenían que ir a sacar un posgrado, en este caso Francia y después en Inglaterra. Y cada vez que cumplían con la misión de maestría o doctorado, tenían que insertarse dentro de un proyecto nacional que estuviera en ese momento requerido en el país, y después volver a salir al exterior a seguir una superespecialización. La idea era tener el más alto nivel de formación tecnológica en nuestras instituciones para que los alumnos de esos tecnológicos fueran formados por los expertos de mayor nivel del país, con proyectos específicos en cada especialidad desarrollándose en Venezuela. Ese era el propósito del doctor Rivero. El perfil del egresado era servir de intermediario entre el de carreras largas y el perito o técnico industrial. Ese era el objetivo en ese momento. Y tenía que ser muy especializado. Entonces se iban a conformar comisiones nacionales por especialidad
para definir entre el sector industrial, el sector público, el sector educativo y el sector de investigación cuál debería ser el contenido de esas especialidades en base a los proyectos del Plan de Desarrollo Nacional, proyectos específicos. Le voy a poner un ejemplo. En mi caso, que es el que yo conozco, ¿por qué el doctor Rivero me mandó a especializar en la Escuela Nacional de Aviación Civil de Francia? Porque yo formaba parte de su idea de que en Venezuela había una crisis en ese momento en el sector aeronáutico y se iba a tener que hacer un plan nacional de radar y radioayudas para el sector de la aviación civil venezolana, que era táctico. Y él me hizo especializar en Francia, en la Escuela Nacional de Aviación Civil, en todas las áreas que eso conllevaba. El gobierno francés solamente autoriza a los franceses a hacer 2 especialidades. El doctor Rivero logró que el gobierno francés me permitiera hacerlas todas para ese proyecto específico. Y el posgrado me lo hizo hacer en comunicaciones, en sistemas de microondas, porque él sabía que el proyecto de Camatagua iba a colapsar y se iba a necesitar abrir las comunicaciones satelitales en Venezuela con nuevas tecnologías diferentes a la que hasta ese momento manejaba CanTV, que era la de Camatagua. Eso permitiría que se formaran técnicos superiores universitarios en áreas nuevas para proyectos específicos del país, y así se hizo. El Proyecto Nacional Aeronáutico me permitió reclutar egresados del IUT Agroindustrial Región Los Andes, que fueron los primeros, toda la promoción me la llevé, que fueron enviados a diversas partes del mundo a especializarse para formar parte de ese cambio en Venezuela, y egresados del IUT de Cumaná y el IUT de La Victoria y el IUT de Región Capital. Entonces, yo como profesor estaba sacando ese posgrado en esas especialidades para proyectos específicos para que los alumnos tuvieran ese nuevo mundo, y abrimos nuevos horizontes. Y la parte de comunicaciones era justamente lo que hice al abrir las comunicaciones satelitales de VSAT, que es lo que permitió a la banca en Venezuela interconectarse y permitir formar en Venezuela el primer proyecto de Internet comercial vía satélite con la estación en el Táchira, una subestación en Caracas, conectado a Homestead, Florida. O sea que todo el posgrado estuvo ligado a proyectos específicos que permitieron a nuestros egresados formarse para desarrollar esa tecnología en Venezuela. Y eso tenía que hacerse en todas las áreas, en todas las especialidades. Ese era el objetivo del doctor Rivero. Los alumnos trabajando para proyectos específicos, los profesores especializándose y sacando doctorados en proyectos específicos que significaran el desarrollo de la nación. En el caso del IUT Agroindustrial Región Los Andes, que para mí fue muy especial, se hicieron cosas bellísimas. El IUT fue punta de lanza en muchas áreas del conocimiento. Es más, el IUT Agroindustrial fue el que liderizó la popularización del Internet académico con el Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica, y posteriormente los egresados de la primera promoción de informática fueron los que ayudaron para la creación de la primera empresa comercial de Internet en Venezuela y apoyar la creación de otras en Colombia. O sea, nuestro instituto ha hecho cosas maravillosas en el campo, en tecnología de alimentos, en agronomía. Ha sido espectacular, verdaderamente espectacular. Y eso es porque se estaba cumpliendo con ese propósito, que los profesores formaran parte de programas específicos para proyectos específicos y que se justificara el trabajo de todos los que estaban en el IUT para que los egresados ya estuvieran, al graduarse, insertos en trabajos específicos. Los de tecnología de alimentos, antes de graduarse, ya tenían trabajo, porque la industria de alimentos de Venezuela estaba basada básicamente en los desarrollos tecnológicos que estaban haciendo los profesores de tecnología de alimentos. Los de agronomía, eso se los arrancaban de la mano a los IUT, porque eran los que estaban más duchos para poder resolver la problemática del agro en Venezuela. O sea, ese matrimonio entre
el aprender haciendo y los profesores comprometidos con el país es lo que dio fuerza a la creación y éxito de los IUT. Yo particularmente tengo que dar muchas gracias a mucha gente. La primera persona del IUT Agroindustrial Región Los Andes que me pidió apoyo antes de yo irme a la especialización en Francia fue López Mendivelso, que fue el primer director que se nombró para el IUT Agroindustrial de San Cristóbal. Y él me permitió que yo le pudiera echar una manita para la creación misma de la institución y posteriormente me fui a Francia. Después los demás directores fueron conmigo especiales, especialmente Tobar Luna, quien me ayudó a que me trasladaran del IUT Agroindustrial, del IUT de Caracas al IUT Agroindustrial Región Los Andes. Y en el caso de la composición y planificación de los proyectos del IUT cuando yo estuve ahí, hay una persona a quien yo le debo mucho, porque tiene una capacidad intelectual fabulosa y además un buen amigo, que es al doctor Felipe Guerrero. Felipe fue quien me ayudó a crear la división de planificación del IUT y posteriormente no hubo una sola cosa que no se crea en el IUT donde el profesor Felipe no se inmiscuyera para dar opciones positivas por escrito que después orientaron al IUT. Realmente yo le debo mucho a mucha gente, pero más le debo al profesor Felipe Guerrero porque se casó con la idea del doctor Rivero. Yo se lo presenté en Caracas y después esa sinergia que apareció entre ellos fue fabulosa y gracias a eso pudimos hacer muchísimas cosas positivas. Gracias, Felipe. Por lo tanto, le agradezco a mis muchachos de electrónica y de informática que fueron tan especiales y de los cuales me siento muy orgulloso, muchos de ellos especiales en todas partes del mundo, y agradezco a mis colegas que pudieron entender y comprender todo lo que hicimos y a pesar de todas las vicisitudes que hubieron en el IUT, pudimos mantener en alto el nombre del Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes. Feliz aniversario. Gloria tecnológico guardián.